En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias el día de hoy, Dios Padre, por reunirnos en este día, por acomodar todas las cosas para que estemos el día de hoy aquí. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te damos gracias por el amor y la misericordia que nos has dado. Y pedimos en este momento que unjas nuestros corazones con el Espíritu Santo para entender tu palabra y para poner en práctica lo que quieres que hagamos. Y ayúdame el día de hoy para explicar sin error, para explicar de manera para que entiendan todos. Y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen para poder alcanzar los cielos por medio de la gran justicia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos la intercesión de el apóstol San Mateo para poder interpretar su evangelio de manera correcta. Ok. Ahora vamos a decir el Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, gloria a Dios. Ahora estamos en Mateo capítulo 24 y como siempre todos los videos ya están acomodados en una lista de producción donde se pueden meter al canal y estando en el canal pueden irse a la sección donde están el playlist o listas y ahí están todos los videos acomodados en orden y lo pueden ver en orden. Otra cosa, también pueden cambiar la velocidad de los videos. Entonces, si lo quieren ver más rápido o más lento, pueden cambiar la velocidad del video. Entonces, si algo no entendieron muy bien, lo pueden ver hasta que lo entiendan. Entonces, gracias a Dios tenemos eso. Ahora vamos a empezar primero con lo que acabamos la semana pasada, Mateo 23. Noten cómo Jesús afirma que Jerusalén va a ser destruida y el templo va a ser destruido aquí. En Mateo capítulo 23 dice Jesús, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Noten que dice, por tanto, por las acciones que hace Israel al rechazar a Dios, dice Jesús que su casa, la casa de Jerusalén, se quedará desierta o desolada. ¿Cuál es la casa de Jerusalén? Se refiere al templo. El templo va a quedar desierta o va a quedar desolada. ¿Qué quiere decir eso? Si no conocen el Antiguo Testamento, a lo mejor van a pensar que, oh, el templo se va a quedar vacío, no, ya no va a haber gente yendo al templo. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Según el Antiguo Testamento, este lenguaje de estar desierto o desolado, eso quiere decir destrucción. Y esto está en Levítico capítulo 26, que después vamos a leer. ¿Ok? Entonces, según el Antiguo Testamento, aquí Jesús está diciendo que va a quedar destruida el templo de Jerusalén, la casa de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Seguimos ahora en Mateo capítulo 24 y de hecho cuando el apóstol San Mateo escribió el Evangelio, no lo escribió en capítulos y versículos, lo escribió todo junto. Entonces literalmente escribió esa parte y luego escribió esta parte. Entonces, acabamos de leer que Jesús dice que va a ser destruido el templo y ahora vamos a ver que sigue esa conversación ahorita. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Pero él les dijo, ven todo esto. En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que ahí lo afirma de nuevo. Si no está claro antes, aquí está claro, más claro, ¿da? Que va a ser destruida el templo. Y ahora muchos judíos, por ejemplo, dicen, bueno, Jesús fue un falso profeta porque él dijo que iba a ser destruida el templo. Pero hay un muro que se llama el muro de lágrimas, donde van muchos judíos rabínicos y van arrepentidos, van a orar y todo. Y ellos dicen, Eso era parte del templo y que quedó hasta el día de hoy. Eso muestra que Jesús es un falso profeta. Pero no, porque eso nunca era parte del templo. Estaba alrededor del templo, pero no era parte del templo. Aquí está hablando Jesús del templo, ¿sí? Y aquí está una imagen del templo. Se refería al templo en sí, no se refería al muro que quedaba alrededor del templo, se refería al templo en sí, ¿verdad? Entonces, y eso sí fue destruido. Y debido a eso, muchos ateos dicen, bueno, el Evangelio de San Mateo fue escrito entonces después de que fue destruido porque es imposible las profecías. Pero vamos a ver después que tenemos pruebas que el Evangelio de San Mateo fue escrito antes del año 70, antes de que fue destruido el templo. Eso quiere decir que esto sí es una profecía que dijo Jesús y se cumplió, ¿ok? Después hablaremos de eso. El versículo 3 ahora, imagínense, ustedes son discípulos de Jesús, son judíos, entienden la importancia del templo. Ese es el centro donde vamos a adorar a Dios. Cuando le prometió, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 8, al rey Salomón, cuando construyó el templo, Dios le dijo al rey Salomón que ahí iba a estar su presencia, ¿ok? Y después ese primer templo fue destruido, fueron exiliados, pero después construyeron otro templo, ese es el segundo templo, y ese es el templo que estaba parado los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y Jesús ahora está diciendo que ese templo también va a ser destruido, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes estando allí delante de Jesús, el Maestro, y les dice eso. Ustedes van a estar preocupados, ¿no? O por lo menos van a tener muchas preguntas. Entonces eso es lo que sucedió. Dice en el versículo 3, estando Jesús sentado en el monte de Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Ahí está la pregunta, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal? Ok, ahora les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa la venida de Jesús? Cuando dice, ¿cuál es la señal de tu venida? ¿A qué se refiere? Muchos dirán, se refiere a los últimos días cuando Jesús venga de nuevo en carne, ¿verdad? Pero en realidad no, en el contexto está hablando de la destrucción del templo. No está diciendo que Jesús en esta parte, cuando hablan de esta venida, vamos a ver que Jesús lo menciona. Jesús menciona su venida pero vamos a ver en el versículo 29 hasta el versículo 31 de este capítulo que Jesús menciona su venida en una nube. Y muchos van a pensar, eso es la segunda venida, ¿verdad? Pero no, en el contexto no está hablando de venir visiblemente como un ser humano, como un ser humano, sino Jesús está hablando de venir en justicia, venir a castigar al pueblo que lo rechazó. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 19, versículo 1. Este es lenguaje del Antiguo Testamento. Si no conocen el Antiguo Testamento, no van a tener la plenitud del Nuevo Testamento, porque acuérdense, el Antiguo Testamento es base del Nuevo. ¿Ok? Isaías 19, versículo 1 del Antiguo Testamento. Miren cómo dice Jesús cuando iba a castigar al pueblo de Egipto. Dice, profecía contra Egipto. Miren al Señor. Llega a Egipto montado sobre una nube veloz. El mismo lenguaje que usa Jesús en los versículos 29 al 31, que viene en una nube. Viene montado sobre una nube. Pero vemos aquí que en el contexto de Isaías 19 está hablando de castigar a Egipto. No está hablando de su venida en carne, de su encarnación.
venir visiblemente, está hablando de venir invisiblemente en poder. Van a ver su poder. Entonces, cuando preguntan cuál es la señal de su venida y después Jesús habla de su venida, no se refiere a su segunda venida. Se refiere a venir en juicio, venir en poder para castigar al pueblo que lo rechazó, el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Los judíos que lo rechazaron. Ahora también habla de esto, la consumación de este siglo. Algunas Biblias lo introducen diferente. Algunas Biblias dicen el fin del mundo, ¿verdad? Otros dicen el fin de los tiempos, ¿ok? ¿A qué se refiere aquí Jesús? Igual muchos van a decir, bueno, esto se refiere al fin del mundo, la segunda venida de Jesús. Pero en realidad, según el contexto, no se refiere a la segunda venida de Jesús. Se refiere otra vez a la destrucción del templo. ¿Ok? Vamos a ver primero a los argumentos. Las personas que dicen que esto se refiere al fin del mundo, ellos dicen, fíjate, cada vez que San Mateo usa esa frase en su evangelio, cada vez que usa esa frase, era la consumación de este siglo o am, el fin de los tiempos, etcétera. Esa frase que usó aquí, cada vez que lo usa en su evangelio, se refiere al fin del mundo, cuando viene Jesús una segunda vez. Entonces muchos dicen, esto quiere decir que de esta manera lo está usando aquí también, porque cada vez que lo usa de esa manera, ¿verdad? El problema con este argumento es, según esta lógica, Jesús es un falso profeta. ¿Por qué? Porque en el versículo 34 de este capítulo dice que estas cosas van a suceder en esa generación, pero ya han pasado 2000 años y Jesús no ha regresado. Entonces, si está hablando de la segunda venida, siguiendo este argumento, cuando Jesús dice esta generación, esa frase, esta generación, cada vez que lo escribe San Mateo en su evangelio, cada vez se refiere al tiempo de Jesús, el primer siglo, esa generación que está viviendo. Entonces, según esa lógica, Jesús se refiere al tiempo suyo, ¿verdad? Del primer siglo. Eso quiere decir que si está hablando de la segunda venida, entonces es un falso profeta Jesús porque no vino en el primer siglo. Ya han pasado 2000 años y ahí no regresa Jesús. Entonces, ¿qué es el punto aquí? El punto aquí es que no hay que usar ese argumento de que, oh, bueno, lo usa cada vez que lo usa San Mateo está hablando del fin del mundo, entonces aquí también está hablando del fin del mundo. Porque siguiendo esta lógica, cada vez que usa Jesús las palabras esta generación se refiere a su generación del primer siglo y no se va a morir esa generación completamente hasta que suceda estas cosas, pero no sucedieron, aún no suceden. Entonces, ¿eso qué les dice? Entonces, no hay que seguir ese argumento, no hay que seguir este argumento. Tenemos que ver no solamente cómo es usada esas palabras en el Evangelio, sino también tenemos que ver el contexto para ver el significado. Porque si nos basamos solamente en la manera que San Mateo ha usado esas palabras anteriormente o después, podemos llegar a la conclusión que Jesús es un falso profeta, lo cual no es correcto. Entonces tenemos que ver el contexto para saber qué quiere decir con el fin de los tiempos o la consumación de la era, ¿verdad? En primer lugar, el término aionos es usado aquí cuando habla de la consumación de este siglo o el fin de los tiempos. Esa palabra tiempos quiere decir aionos en griego, es aionos. Y esta palabra significa un periodo de tiempo o una era o una época. Entonces puede ser el fin del mundo, puede ser la segunda venida, pero no necesariamente. Puede ser la consumación de un término. Por ejemplo, el tiempo del Antiguo Testamento o el tiempo del Nuevo Testamento, un término, una era. No necesariamente significa el fin del mundo. En este caso, contextualmente, según el contexto,
es el fin de la era del sacrificio de animales y del segundo templo, porque va a ser destruido. ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿ok? Bueno, antes de seguir leyendo, voy a leerles un texto paralelo. Este es un texto paralelo. Esto quiere decir que es un texto que aparece en otro lugar que habla de la misma cosa. Lucas 21, 5 al 7. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Las mismas palabras que usó Jesús aquí al principio de Mateo 24. Es un texto paralelo, según San Lucas, pero habla de la misma situación. Miren la pregunta que le hacen al maestro Jesús. Dicen, maestro, preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal? ¿Cuál será la señal de que está a punto de suceder? Entonces, aquí lo pone muy claro San Lucas que no se referían a cuándo va a ser el fin del mundo, sino se referían a cuándo va a pasar estas cosas, cuándo va a ser derribada cada piedra de este templo, cuándo va a ser destruida el templo. Esa era la pregunta. No estaban hablando del fin del mundo. Y vamos a seguir ahora. Versículo 4. Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie nos engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y eso es cierto. Lo leemos en el libro de Hechos. Estaba sucediendo desde que subió Jesús al cielo. Ya empezaban a decir esas cosas, ¿verdad? Cuidado, no se alarmen porque es necesario que, perdón, versículo 6. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, o sea, no es el fin de la era, no es el fin de la era del segundo templo y de los sacrificios de animales que hacían en el segundo templo. Ahí no es el fin del templo, ahí no se va a destruir porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a tribulación. Aquí está hablando a Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar después? Los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y eso es cierto, fueron discriminados, fueron asesinados los apóstoles. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Se va a poner frío el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas van a suceder y va a ser destruida también el templo, ¿ok? Vamos a ver cómo lo va a decir aquí en los siguientes versículos. Versículo 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? En el contexto está hablando del fin del segundo templo, el fin de los sacrificios de animal en el segundo templo, porque va a ser destruido. Muchos dicen, bueno, no está hablando no está hablando del templo, porque miren lo que dice. Dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, muchos dicen, no está hablando de la destrucción del segundo templo, porque en ese tiempo, cuando fue destruido el segundo templo en el año 70, aún el evangelio no estaba esparcido por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no está hablando del fin del templo, está hablando del fin del mundo. Pero eso es incorrecto según el contexto. Tenemos que verlo según su contexto y según las palabras que usaban en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que no está hablando literalmente de todo el mundo, toda la tierra, ¿verdad? ¿Cómo sabemos?
porque el mismo San Pablo toma de estas palabras y dice que ya fue cumplido en su tiempo, antes del año 70. Eso quiere decir que el requisito ya fue cumplido antes del año 70 y entonces ahora puede ser destruido el templo. Esto lo vemos en la carta a los romanos. Entonces, cuando nosotros los mexicanos, ¿verdad? O personas que hablan español hoy en día, cuando hablamos de todo el mundo, nos referimos a literalmente todo el mundo. Pero las personas de ese tiempo, de los tiempos de Jesús, cuando hablaban de todo el mundo, no necesariamente hablaban de toda la tierra, toda la planeta, sino se referían al imperio romano y a los lugares alrededor del pueblo romano, del imperio romano. ¿Cómo sabemos? Romanos 1:8, tiempos de San Pablo. Miren lo que San Pablo dice aquí. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe, en el mundo entero, pero no se refería a la gente indígena de México o, ¿verdad? No se refería literalmente a toda la planeta, se refería al imperio romano y los lugares alrededor. Colosenses 1, versículos 1 al 3. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosás, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, creo que tuve que poner unos versículos más. Se me hace que están en el versículo 5 y 6. Aquí está versículo 4. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes y causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes, el evangelio. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes. Entonces, no nomás ha llegado a todo el mundo, sino está dando fruto en todo el mundo. Eso quiere decir que este versículo 14, cuando dice Jesús, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, ya estaba cumplido en los tiempos de San Pablo antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Entonces, no está hablando aquí del fin del mundo, está hablando del fin del segundo templo. Dice Jesús, se dispersará a todo el mundo, es decir, todo el imperio y también alrededor del imperio romano, y entonces vendrá el fin del templo. Entonces, cuando suceda eso, mis discípulos entiendan que tiene que pasar eso primero y luego va a ser destruido. Entonces, Jesús les está dando las señales. ¿Cuándo van a saber que va a ser destruido? Bueno, primero se tiene que dispersar el evangelio a todo el imperio y alrededor, y después va a venir el fin del templo. Ahora, la segunda cosa que vamos a mencionar aquí, otra cosa que va a mencionar aquí nuestro Señor, es la abominación de la desolación. Esas palabras quizás nosotros lo escuchamos y decimos, bueno, ¿a qué se refiere aquí Jesús? Si no conocen el Antiguo Testamento, entonces no van a saber a qué se refiere nuestro Señor. Aquí lo menciona, y de hecho lo menciona que es del profeta Daniel. Vamos a ver a qué se refiere Jesús. Si leemos el sobre el profeta Daniel, capítulo 9. Aquí es donde empieza algo muy interesante, fíjense. El profeta Daniel vino hace 500, 400 años antes de los tiempos de nuestro Señor Jesús, y él fue un profeta de Dios. Y él estaba orando a Dios porque él estaba exiliado de su tierra, deportado de su tierra en Babilonia. Y estaba orando a Dios, Señor, ¿cuándo nos vas a regresar a nuestra tierra? ¿Cuándo ah, nos vas a dar esa paz que buscamos? Después de orar, se le apareció el arcángel Gabriel y le empezó a explicar, mira, aquí es, Dios escuchó tu oración y aquí está la respuesta que te va a dar Dios. Entonces, esto es lo que escribió el profeta Daniel años antes del tiempo de Jesús. Dice 70 semanas, o sea, en ese tiempo no está hablando de semanas como semanas de días, está hablando de semanas de años. Entonces, cada día es un año.
¿Cuánto tiempo es una semana? Según aquí, 7 años. No 7 días, 7 años. Está hablando de semanas de años. Si hacemos la matemática, eso es 490 años, pero no se enfoquen en los números, ¿ok? Nos dice 490 años están determinadas. ¿Ok? 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, ¿ok? Se va a acabar el pecado y expiar la iniquidad, es decir, traer el perdón de los pecados. La iniquidad es el pecado, expiar, traer el sacrificio para el perdón de los pecados. Va a traer el perdón de los pecados. Entonces, Dios está dando un tiempo de 490 años, casi 500 años, donde entre ese tiempo va a suceder unas cosas. Esto es lo que va a suceder. Va a llegar el perdón de los pecados. Dice aquí, para traer la justicia perdurable, o sea, la justicia que nunca se acaba. Este perdón nos va a llevar a tener justicia que nunca se acaba, ¿verdad? Obviamente aquí nosotros sabemos que se refiere al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos trajo el perdón de los pecados y que nos lleva a la justicia perdurable, ¿verdad? Por medio de él podemos llegar al cielo y disfrutar infinitamente, sin fin, la justicia, ¿verdad? De Dios. Y sellar la visión y la profecía, porque se va a cumplir profecías. Como hemos visto en el Evangelio de San Mateo que Jesús vino y cumplió muchas profecías. Lo va a sellar. ¿Qué pasa cuando sellas algo o cierras algo? Si cierras tu libro, ¿eso qué quiere decir? Que acabaste tu libro, acabaste de leer. Si estás sellando o cerrando la visión y la profecía, eso quiere decir que viene el cumplimiento de profecías. Y eso es lo que hizo Jesús. Y ungir al más santo, en hebreo es Kodesh Kadashim, el más santo. Y esto sí sucedió, por ejemplo, si se fijan, el lugar más santo era, ¿dónde? El templo, porque ahí es donde se ofrecían sacrificios. Estaba consagrado a Dios. Y acuérdense qué hizo Jesús cuando los vendedores estaban en el templo. Limpió el templo de los vendedores que estaban faltándole el respeto a Dios en su templo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, muy obvio que está hablando de Jesús, pero aquí queda más claro, fíjense. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, Ad Mashiach Nagid, hasta Mesías príncipe, entonces va a haber un, una persona que va a dar el mandato, regresa a Jerusalén, vas a restaurar y edificar a Jerusalén, ¿ok? Desde ese punto hasta la llegada de Mesías príncipe, Mashiach Nagid, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 483 años. ¿Ok? Entonces, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro porque van a reconstruir Jerusalén. Entonces, van a reconstruir a Jerusalén y luego va a llegar el Mesías. Y todo esto va a suceder entre 483 años. Le está dando los tiempos, pero recuerden, no se enfoquen en los tiempos, enfóquense más en la idea, en el orden. Va a mandar el orden de reconstruir Jerusalén, la plaza y el muro, la plaza y el muro, la plaza y el muro en tiempos angustiosos, porque todavía van a ser conquistados por un pueblo extranjero, y eso es exactamente lo que sucedió. Reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, pero todavía estaban conquistados aún. Y después de las 62 semanas, o sea, después de que llegue el Mesías, se quitará la vida al Mesías, lo van a matar, mas no por sí. O sea, él no va a morir por él mismo, va a morir por otros, va a morir para nosotros.
En el hebreo dice vain lo, no por sí, sino para quién, para otros, para nosotros. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad Jerusalén y el santuario, el templo. Esto fue profetizado desde el profeta Daniel, que va a venir Mesías príncipe, el Mesías, va a ser asesinado, va a morir por nosotros y después va a ser destruido Jerusalén, la ciudad, y el santuario, el templo. Qué asombroso, ¿verdad? Eso es exactamente lo que sucedió en la historia. Murió nuestro Señor Jesús y después en el año 70 fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén. Qué, qué milagroso es el libro de la Biblia, ¿verdad? Y noten, algo curioso, dice, el pueblo del príncipe lo va a destruir. ¿Quiénes eran quien destruyeron el templo de Jerusalén y la ciudad? Los romanos. Pero ellos no eran creyentes. ¿Por qué dice el pueblo del príncipe, el pueblo del Mesías? Porque en este contexto el príncipe es Mesías príncipe. El pueblo del príncipe que ha de venir, el Mesías. ¿Cómo los romanos, cómo va a decir que los romanos era su pueblo? Bueno, sí era su pueblo en el sentido de que los romanos se volvieron siervos del Mesías. ¿Cómo? Porque estaban cumpliendo la voluntad del Mesías, la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Castigar a los que lo rechazaron. ¿Por medio de quién? De los romanos. Y esto sí está en el Antiguo Testamento. Recuerden, el Antiguo Testamento, muy importante para entender esto. En el Antiguo Testamento, personas que iban incluso a conquistar a Israel, a los judíos, a Judea, a los judíos, ellos se llamaban siervos de Dios. ¿Cómo que son siervos de Dios? Sí, porque cuando el pueblo judío rechazaban a Dios, blasfemaban a Dios, asesinaban a los inocentes, sangre inocente, maltrataban a los pobres, Dios los castigaba por medio de otros pueblos y usaba como un instrumento suyo esos pueblos para conquistar al pueblo judío, para castigarlos. Y ese pueblo que iban a conquistar para castigar a los judíos, ese, ellos se llamaban siervos. En el Antiguo Testamento se llamaban siervos de Dios. Nebuchadnezzar, ese rey que conquistó, se llamaba siervo de Dios. El Antiguo Testamento lo llama siervo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un siervo? Cumple la voluntad del amo. ¿Quién es el amo? Dios. ¿Quién es el siervo? Los que cumplen su voluntad. Entonces, incluso estos romanos que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, porque, porque esto era un castigo que cayó sobre Jerusalén, ellos se llamaban siervos, según el Antiguo Testamento. Y por eso se dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin, o sea, en el contexto hablando del fin de la ciudad y del templo, será con inundación. Porque vemos en Daniel 11:26 usa esa misma palabra inundación para hablar de destrucción. Va a venir con destrucción, va a ser destruida. Ahora, esta parte muy asombrosa aquí. Dice el profeta Daniel, y por otra semana, pero ¿cuánto es una semana aquí? 7 años. 7 años. Y después vamos a tener un estudio bíblico más a fondo con el profeta Daniel para ver por qué los judíos y los cristianos dicen aquí que una semana es 7 años. Vamos a ver las pruebas, porque sí hay pruebas que está hablando de semana de años. Una semana, 7 años. Entonces, por otra semana, 7 años. 7 años, ¿ok? Por 7 años, Dios confirmará el pacto con muchos, ¿ok? El Mesías confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok, vamos a ir lento aquí porque quiero que lo entiendan. Muy asombroso esto. No es casualidad. Esto es palabra de Dios. Fíjense. ¿Cuándo fue destruido el templo en el año 70? Según los historiadores? Esto es historia. ¿Cuándo empezó Roma la guerra contra Israel? En el año 66 y duró hasta el año 73. 7 años.
¿Por qué dice aquí que por 7 años Dios va a confirmar el pacto? El Mesías va a confirmar el pacto con muchos, o sea, con los judíos. Porque está confirmando que Dios cumple sus promesas. Él le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, si me rechazas a mí, vas a ser conquistado, vas a ser exiliado. Esto lo dice en Levítico 26. Vas a ser desolado. Confirmó la promesa de castigo que Dios dio en Levítico 26 y Deuteronomio 28, que si cumplen mi voluntad, van a recibir bendiciones, pero si no lo hacen, van a recibir castigo. Dios confirmó su pacto, castigando a los que lo rechazaron. Lo confirmó por 7 años, en esa guerra que duró 7 años. Fíjense, sucedió, igual como lo dijo el profeta Daniel. A la mitad de la semana, o sea, a la mitad de esos 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no va a haber sacrificios ni ofrenda. Y eso es exactamente lo que sucedió. Porque en la mitad de esos 7 años, en el año 70, fue destruido el templo y ya no más hubo sacrificios de animal ni ofrendas de trigo en el templo, porque a la mitad de la semana, como está aquí, en el año 70, a la mitad de los años 66 y 73, fue destruida el segundo templo. Y entonces, y ahí es donde hacían sacrificios de animal y ofrendas de trigo. Pero aquí dice, en el profeta Daniel dice, a la mitad de la semana hará cesar eso. Y sí es exactamente lo que sucedió. A la mitad de los 7 años fue destruido el templo. Entonces miren cómo Jesús está confirmando, sí, como, igual como dijo el profeta Daniel, que el Mesías va a morir, yo voy a morir, como ya había dicho eso muchas ocasiones Jesús a sus discípulos, voy a ir a Jerusalén y me van a matar allí. Pero ahora está diciendo, acuérdense en lo que dijo Daniel, después de que muera Mesías príncipe, va a ser destruido la ciudad y el templo. Entonces aquí está una sinopsis de lo que acabamos de decir. Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, Dios dice que habrá un periodo de 490 años en los cuales ciertas cosas van a suceder. Habrá mandamiento de edificar y restaurar a Jerusalén, eso sí sucedió. Tanto el foso o el muro como las calles, pero quedarán conquistadas por una nación extranjera, ¿verdad? Por eso dice, y en tiempos angustiosos, ¿verdad? Angustiosos. Dentro de este periodo de 490 años habrá expiación o perdón de pecados, reconciliación con Dios, se cumplirán profecías y se logrará la justicia eterna. El príncipe Mesías aparecerá en este tiempo, también en este periodo de 490 años, aparecerá, morirá, pero no por sí mismo, sino por nosotros, ¿verdad? Y luego después de eso, el templo y la ciudad van a ser destruidas. Todo esto va a ser en un periodo de 490 años. Y así es como sucedió. Después de la muerte de Jesús, en el año 70, el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos, como lo profetizó también Jesús en Mateo 24 que estamos viendo aquí. Tenemos también evidencia que esto fue escrito antes del año 70. Después hablaremos de eso. Ok, ya me lo acabamos aquí. Dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, o sea, ustedes que conocen el libro de Daniel van a saber de lo que estoy hablando y lo que acabamos de leer. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vamos a ver ahora texto paralelo, Lucas capítulo 20, perdón, capítulo 21, versículos 20 al 21. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén, este es el mismo contexto, las mismas palabras, ¿verdad? Pero ahora lo va a decir, aquí Lucas lo está diciendo, pero de una diferente manera para que entendamos mejor. Cuando dice esto Jesús, lo que acabamos de leer, ¿a qué se refiere? Vamos a leer. Dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella,
y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Entonces ahí es cuando van a saber que va a ser destruida, porque no vienen a mandar saludos, vienen a destruir el templo. Huyan de allí, porque viene el castigo de Dios. Y luego versículo 17. Entonces, aquí, ¿a qué se refería? Al hecho de que va a estar ahí presente el ejército. ¿Cuál es la abominación de la desolación? Desolación representa destrucción, ¿ok? La abominación de la desolación se refería aquí, dice Jesús en Lucas, que se refiere a la llegada de los romanos listos para hacer daño, ¿verdad? Y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, o sea, mejor huyen. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, va a ser muy difícil. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno, porque va a ser algo más difícil, ¿verdad? Ni en el día de reposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo va a hacer más difícil para las personas. Acuérdense, los judíos de ese tiempo que creían en el sábado no van a querer huir porque van a decir, tenemos que descansar el día de hoy. Entonces, oren por esas personas porque no se van a querer huir. Pero ¿saben quién sí se huyó? Los cristianos, y eso tenemos documentado, que los cristianos sí se huyeron. ¿Por qué? Porque escucharon las sanas palabras de Jesús. Hay que huirnos cuando suceda esto, porque Dios no los va a ayudar, porque ese es un castigo debido al rechazo del Mesías. Versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y eso sí es cierto. Muchas cosas muy horrendas sucedieron en ese tiempo. Incluso tenemos documentado personas comiendo a sus propios hijos porque no tenían que comer. Entonces, y de hecho eso también fue profetizado en el libro de Levítico, capítulo 26. Y aquí está, Levítico capítulo 26. Si a pesar de esto todavía no me obedecen, esto es Antiguo Testamento, tiempos de Moisés, lo que dice Dios, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también en mi ira me opondré en contra de ustedes. 7 veces los castigaré por sus pecados y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya supo lo que iban a hacer. Destruiré sus altares paganos. Estoy hablando, ¿verdad? de la idolatría, porque él ya sabía que, pues, que van a ser idólatras desde mucho tiempo, incluso en este tiempo también. En el primer siglo se volvieron idólatras. ¿Cómo? Porque pusieron sus tradiciones falsas, sus costumbres falsas en contra de Dios, encima de Dios. Por eso no querían arrepentirse y aceptar al Mesías. Pero fíjense, algo más. Nosotros también tenemos el templo, ¿verdad? El templo de nuestros cuerpos, que puede ser destruido si rechazamos al Mesías. La razón es porque si no estamos en comunión con el Mesías, no estamos en comunión con la divinidad. Si no estamos en comunión con la divinidad, no estamos en comunión con bondad. Si rechazamos la bondad, pues Dios respeta esa decisión. Si no quieres que te ayude, no quieres mi ayuda, bueno, está bien, pero hay consecuencias, ¿verdad? Es como, yo doy el ejemplo de un hombre que ama a una mujer, pero la mujer no la ama para atrás. El hombre quizás puede decir, bueno, yo la quiero de verdad, entonces a fuerza se va a casar conmigo, ¿verdad? No, ¿verdad? Si es un buen hombre y la respeta, va a decir, bueno, es decisión de ella. Si ella corre a hombres que la maltratan y que no la quieren, ¿él qué va a hacer? A fuerzas te vas a casar conmigo porque yo sé lo que es bien para ti. No. Si la respeta, va a respetar su decisión. Eso es lo mismo con nosotros. Dios respeta nuestras decisiones. Si nosotros corremos a, a hacernos daño,
pues Dios respeta nuestras decisiones, aunque Él nos dice y nos manda cartas de amor y todo para que para que cambiemos, para que estemos con Él, pero al fin del día es decisión de cada uno. Y si seguimos leyendo aquí, Levítico 26 dice, convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios, quedarán desolados. Desolados quiere decir destrucción. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Ok, ya mero acabamos aquí, ok, ya merito unos versículos más. Estamos en el versículo 22. Dice, y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Y eso sí sucedió, como está escrito en el libro de Hechos. Antes de la destrucción del templo, sí pasaba esas cosas. Personas que se decían ser el Cristo para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan. O miren, él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser muy obvio cuando venga esa presencia de Dios, va a venir, dice Jesús, el poder de Dios. Y va a ser muy claro y va a ser muy obvio. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Buitres, esa era una palabra que usaban para referirse a los romanos. El cadáver es un cuerpo que está muerto. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que estas personas, el pueblo de Jerusalén que me rechazó, están espiritualmente muertos. Allí estarán los buitres. Ellos son el cadáver y se juntarán allí los buitres, los romanos. ¿Sí? Muy claro, ¿verdad? Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No viene visiblemente, viene con poder para castigar al pueblo que lo rechazó. Viene en juicio. Y él, y ahora el versículo 29. Habla de que se oscurecerá el sol, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. ¿Eso qué quiere decir? Esos son palabras que habla de que va a suceder un evento tan fuerte. No está diciendo literalmente que el sol se va a oscurecer o que se va a caer las estrellas del cielo. No está diciendo literalmente. Y de hecho, si nos fijamos en el libro de Hechos, en los tiempos de San Pedro, cuando hablaron en lenguas. Dice San Pedro, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel en el Antiguo Testamento? Sucederá que en los últimos días, dice Dios, ¿cuáles últimos días? Dice San Juan, el apóstol en primera de Juan, que ya estamos en los últimos días. Hemos estado en los últimos días desde hace 2000 años, porque estamos en la última etapa antes de que venga el Señor Jesús de nuevo en la segunda venida. Dice, derramaré mi espíritu sobre todo un ser humano. Dice San Pedro, esto ya sucedió hoy porque hemos recibido el Espíritu Santo. Pero miren, dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Entonces, no te dice, en esos días derramaré mi espíritu y qué más sucederá arriba en el cielo y en la tierra sucederá grandes prodigios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso sucedió en ese tiempo del libro de Hechos, cuando San Pedro y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, no literalmente, el sol no se convirtió en tinieblas, es lenguaje simbólico para decir que va a suceder algo muy grande. Y sí, sí va a suceder algo muy grande. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ser destruido el templo. Y por eso dice nuestro Señor Jesús en Hebreos capítulo 8 versículo 3 dice, oh, no, no es 8 versículo 13. Dice la palabra de Dios, al llamar nuevo a ese pacto, porque estamos en el nuevo pacto ahora, al llamar este pacto en que estamos nosotros, el nuevo pacto, ha declarado obsoleto al anterior, al antiguo pacto. Y lo que se vuelve obsoleto, o sea, el antiguo pacto, y envejece, por eso lo llamamos el antiguo pacto, es el antiguo, el antiguo o el viejo testamento, la vieja alianza, ya está por desaparecer. O sea que en esos tiempos de que fue escrita esa carta de la carta de los Hebreos, todavía estaba el templo en Jerusalén. Era antes del año 70. Y dice, tenemos el nuevo pacto. El antiguo pacto ahora es el antiguo pacto. Ya tenemos el nuevo pacto. Este antiguo pacto, Dios lo ha declarado obsoleto. O sea que no llama a las personas a ese pacto, llama a las personas al nuevo pacto. Y ese antiguo pacto ya está por desaparecer. ¿Por qué? Porque está a punto de ser destruida el templo. Entonces, que esa etapa ya se quedó atrás. Y voy a acabar nada más estos versículos aquí. Dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta. ¿Eso qué quiere decir? Ángeles simplemente quiere decir mensajeros. Mensajeros. Por eso San Juan Bautista en el mismo Evangelio de San Mateo llama a San Juan perdón, Jesucristo en el mismo Evangelio de San Mateo llama a San Juan Bautista, ¿saben cómo lo llaman? Mensajero, ángelos, ángel. Es la misma palabra, ángelos, ángel, que quiere decir mensajero. Entonces, él enviará a sus mensajeros con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. O sea que van a ir y van a predicar. ¿Ok? Entonces, la acabada del segundo templo no va a ser el final, no va a ser por decir, ya se acabó todo el plan de Dios, ¿verdad? Sino va a seguir el plan de Dios, ¿verdad? Va, va a seguir la prédica, va a seguir el evangelio de Jesucristo. Y por eso dice en el versículo 30, dice, verán al Hijo del Hombre que viene. Acuérdense, no es mirar a Jesús físicamente, sino es mirar su poder. Por eso dice, y con esto vamos a acabar, Mateo 26, 63 a 64, dice, Jesús le dijo al sumo sacerdote, yo les digo a todos, de ahora en adelante, ustedes, ¿quién? ¿Con quién está hablando? Con el sumo sacerdote. Dice, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Ellos lo van a ver. No está hablando de la segunda venida porque ya ha pasado 2000 años y no ha venido, ¿verdad? Está hablando de venir en poder, de venir en juicio. Y por eso, pues ya las últimas versículos que vamos a leer aquí. De la higuera aprendan la parábola, cuando sus ramas ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean todas estas cosas, sepan que él está cerca a las puertas. Cuando ustedes vean estas cosas, ¿sí? En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces va a suceder en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, porque en el contexto vimos que era de destrucción del templo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es algo garantizado, dice Jesús. ¿Ok?